Buenas tardes. Este es el proyecto final, creación ETL para Data Warehouse. En este proceso se explicará desde la carga de los registros y creación de base de datos de origen a través de la herramienta de carga del motor SQL Server y se utilizará para la creación de la ETL las herramientas integradas de Integration Services de Visual Studio. El proceso se inicia desde tener unas fuentes en Excel, las cuales serán importadas a una base de datos origen y se necesitará una base de datos de destino para terminar guardando allí la transformación de los datos y la creación de las tablas finales. Voy a empezar explicando el cómo realizar la carga. Encontrándonos en el entorno de Visual Studio, vamos a tener la posibilidad de crear una nueva base de datos, la cual recibirá los datos de los registros, o más bien de las tablas nuevas que quedarán creadas al momento de subir nuestros registros, perdón, a la base de datos. ¿De qué manera podemos hacerlo? Lo primero que tenemos que hacer es tener una base de datos de destino y simple y llanamente lo haremos creando una nueva base de datos. Al ingresar, simple y llanamente damos clic derecho, crear nueva base de datos. Y al crear la nueva base de datos, vamos a darle un nombre. Para nuestro caso, va a ser origen ETL. Para este proceso ya tengo preparados varios archivos, los cuales se encuentran en formato XLS. Después de tener el archivo en formato Excel, es conveniente guardar una copia del mismo archivo en formato XLS y de esta manera el asistente de SQL Server nos permitirá subir todos los registros de manera ordenada en que se encuentren en la tabla que sea el origen de los datos, o sea, la tabla en Excel, y crear automáticamente la tabla de destino, simple y llanamente tomando como nombre el nombre que tengamos en la pestaña en Excel. De esta manera tomamos la nueva base de datos y le vamos a dar en la opción de tareas, en inglés task, y vamos a ir a la parte donde dice import data. Automáticamente se abrirá el asistente para la importación de registros o de datos. Desde aquí, desde esta ventana, podemos realizar la carga. En este momento debemos darle continuar para que él nos pida un origen de datos. En el data source tenemos que seleccionar el archivo que deseamos subir. Como dije, se debe tener un archivo para subir a la base de datos los registros, pero más que nada se deben tener por cada fuente que se quiera subir un archivo aparte. De esta manera seleccionamos Microsoft Excel y aquí seleccionaremos, o más bien exploraremos en nuestro equipo donde se encuentran los archivos que quiero subir. Para mi caso tenemos varios archivos XLS, los cuales corresponden a cada una de las tablas del ejercicio que planteamos para el proyecto final de Data Warehouse. Vamos a iniciar con la tabla libros. Con la tabla libros vamos a poder crear una nueva tabla que se va a llamar libros, tal como aparece aquí, pero más que nada no porque el archivo se llame libros, sino porque en su interior, en la pestaña en donde están los registros que vamos a subir, se llama de la misma manera. ¿Qué quiere decir esto? Que si al abrir este archivo miramos su interior, notaremos que en el archivo XLS en la pestaña en donde se encuentra la tabla con los diferentes registros, el archivo se va a llamar libros, pero más allá la pestaña como tal se llamará libros. De esta manera le daremos la instrucción a SQL Server que cuando vaya a crear una tabla la cree con este nombre.
No es una camisa de fuerza ya que se puede cambiar en el momento de la carga, pero es recomendable, digamos que para hacer el proceso más ágil. Al tener ya el archivo en el entorno, simple y llanamente debemos continuar y lo siguiente que nos solicitará será el destino. Como ya tenemos un destino que es nuestra base de datos en SQL Server, debemos seleccionar la última opción de hecho, SQL Server Native Client. En esta opción nos va a decir con qué tipo de autenticación trabajaremos el ejercicio. Para nuestro caso será la autenticación de Windows y nos está diciendo a qué base de datos cargaremos. Desde luego él va a seleccionar como base de datos desde la cual iniciamos el proceso, ya que dimos el clic derecho sobre la tabla origen ETL y solicitamos la opción de tareas e importar datos desde allí. Lógicamente la base de datos que está relacionada al proceso es esa, pero si nosotros queremos seleccionar otra, simple y llanamente necesitamos utilizar el menú desplegable para hacerlo. Le damos continuar y aquí él ya está empezando a tomar los datos para subirlos a la nueva base de datos, no, sino a la nueva tabla. Como se dan cuenta en esta parte, él va a tener un origen y un destino. Como decía, se puede cambiar el nombre de la tabla que va a recibir en este momento, ya que aquí yo puedo editar el nombre que yo quiera. Le puedo poner el nombre que yo quiera y así la tabla de destino se llamará como yo quiera. Sin embargo, lo conveniente, como decía, es mejor renombrar la pestaña en Excel para que lo haga de forma automática. Sin embargo, es recomendable que al momento de crear la carga se tome en cuenta que él siempre crea por defecto el nombre más un numeral o un numeral, no, perdón, un signo de dólar. Este signo de dólar es recomendable quitarlo de forma manual, pues para que las tablas tengan un nombre más coherente. De esta manera, oprimiendo este botón, puedo revisar la carga que voy a realizar y puedo confirmar que efectivamente los datos que voy a subir están correctos. Podemos notar que una de las celdas se ha quedado en nulo. La razón es porque él evalúa cada una de las columnas y de acuerdo a los datos o al digamos el tipo de dato con mayor aparición dentro de esta columna es el que él toma por defecto. La mayoría de estos datos son de tipo varchar y al momento de subir esta tabla el primer registro, si no recuerdo mal, es un número. Este número él lo va a interpretar como un tipo de dato diferente y por esa razón SQL Server o el asistente decide quitar este registro pensando que es un error. Esto lo podemos corregir manualmente después de realizar la carga. Al darle OK se cerrará el preview y simple y llanamente con darle continuar, next, hasta que él llegue a finalizar, él va a seguir el proceso y va a terminar la carga. Aquí nos va a confirmar el número de registros que se han subido, son 169. Y simple y llanamente si revisamos la tabla en donde se realizó la inserción, vamos a encontrar los registros. Se supone que esta es una base de datos nueva y por tanto no debería tener ningún registro todavía ni ninguna tabla. Pero vamos a encontrar que aquí ya existe una tabla que fue la que se acabó de crear automáticamente. Si le damos clic derecho y le pedimos editar los primeros 200 registros, veremos que ya se encuentran los registros que nosotros acabamos de cargar. Ok, aquí tenemos la celda que no se nos cargó. Entonces podremos cargarla simple y llanamente revisando el archivo que subimos y revisando cuál era el dato. El dato era 1984. De manera manual, como estamos en modo de edición, podemos simplemente grabarlo aquí automáticamente y al cerrar ya estará completo. Si le damos nuevamente Select Top a los 1000 primeros registros, ya podemos ver todos nuestros registros cargados en la base de datos. Bien, al tener ya una base de datos origen, solamente nos faltará una base de datos de destino. La base de datos de destino simple y llanamente puede ser una base de datos nueva. De nuevo le damos a crear una base de datos y vamos a crear una base de datos que reciba el producto del ETL, de las transformaciones.